Amén. Paz de Cristo, amados hermanos, un gusto verlos, algunos sus nombres, otros sus rostros. Pastor Carlito, gracias por la invitación. Nos sentimos privilegiados de poder contribuir en este hermoso tema que han estado tomando y admiro su valentía, pastor, de esforzarse por educar al pueblo de Dios para ser mejores, porque si lo logramos, pues el trabajo pastoral se nos hace más fácil, ¿verdad? Más ligero. Eh, y agradezco a Dios por ello y ser parte, poner mi granito de arena en lo poco y lo mucho que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y poder contribuir en esta parte. El tema es sobre el altar familiar, el altar familiar. Yo no sé cuántos practiquen esto, ¿verdad? Me imagino que va a ser un grupo muy pequeño. Y quiero sentar unas pequeñas bases, aunque el tiempo es limitado. Como siempre, iré al grano, ¿verdad? Para que podamos, en cierta manera, asimilar lo que es un altar familiar. Eh, Vemos los patriarcas, ¿verdad? Ellos hacían altares, Abraham, Isaac, Jacob, hacían altares. Y nosotros, pues ya no estamos en ese tiempo, pero logramos hacer lo que es el altar familiar. Pero mire, es importante asumir la responsabilidad de la paternidad, de dar la paternidad. Esto recae automáticamente sobre papá y mamá, ¿verdad? Cada uno cumplir su rol, como mencionaba por ahí el viernes, ¿verdad? Los que estuvieron ahí, la paternidad entonces es un llamado a asumir la responsabilidad de guiar, de disciplinar y amar a los hijos, poniendo un ejemplo de vida con Cristo y conectándolos a la paternidad celestial de Dios. El altar familiar se presta para hacer esto, ¿verdad? La paternidad en su forma más elevada es un reflejo de la paternidad de Dios. Y es así como uno puede entender esto. ¿Cómo es Dios como Padre Celestial a nuestras vidas? Y nosotros, hombres, que somos los que debemos tomar esta responsabilidad, aprender de nuestro Padre Celestial. Les mencionaba y les daba testimonio, ¿verdad? Yo quedé huérfano, mi padre tenía 27 años, yo 6, cuando el Señor decidió llevárselo, ¿verdad? Y fue algo muy triste y duro para mí, porque eh, no recibí una paternidad de mi padre terrenal. Tuve que buscarla de Dios y batallé muchísimo. Entonces, Dios es el ejemplo supremo de un Padre celestial que ofrece amor incondicional, autoridad justa y un destino de identidad y seguridad para sus hijos. Entonces, la crianza exitosa en la fe requiere amor incondicional y una autoridad justa y honesta, principios que se derivan de la forma en que Dios actúa como Padre. Mencionaba y lo repito porque esto es el fundamento, ¿verdad? Para poder tener un altar familiar efectivo. El liderazgo del hombre se debe expresar de las siguientes maneras: ama a su esposa, como nos dice en Efesios. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida, así mismo por ella, ¿verdad? No la trata con aspereza. Papá es proveedor, independientemente de que su esposa trabaje o no. El principal responsable de traer sustento a casa es el esposo. Es protector, el esposo es llamado a proteger su hogar. Es dirigente, el esposo debe dirigir a su familia hacia los propósitos de Dios aquí. Dirigente.
es papá el que debe dirigir a su familia hacia los propósitos de Dios. Debe ser bueno, disponible y cercano. Hay una carencia muy grande de la paternidad en todas partes, en América Latina, en Estados Unidos, en la iglesia. Entonces, para que los hijos crezcan con una estructura emocional sólida y adecuada, es necesario que la esposa y madre, papá y el esposo, o mejor dicho aquí, mamá, colabore activamente en cuidar y forjar una buena imagen de papá ante sus hijos. ¿Verdad? Si usted hace eso, papá va a ser efectivo en cumplir su responsabilidad, ¿verdad? De dar esa paternidad, esa protección, esa provisión, no solamente monetaria, sino emocional. Y esto lo va a lograr expresándose bien, mamá, en cada oportunidad y de manera intencional de su esposo, de papá. Siempre una imagen, crear una imagen de papá con los hijos. Acuérdese que la esposa virtuosa construye una imagen paterna eh, a sus hijos. Y esto es importantísimo, ¿verdad? Mamá construye una imagen paterna. Papá es el que da la paternidad. Entonces, el verdadero hombre de éxito aprende y vive antes de enseñar, observa antes de actuar, escucha antes de hablar, obedece las señales que Dios le brinda por medio del Espíritu Santo para entregar a los demás lo que a él le ha sido dado. Es decir, usted, papá, yo, ¿verdad? Tenemos que tener una relación muy íntima con Dios para buscar dirección de Dios, recibir de Dios y entregar lo que Dios nos da a nuestra esposa, a nuestros hijos, así como la predicación, ¿verdad? Como una enseñanza, tenemos que prepararnos, buscar de Dios y esperar que llegue esa palabra para luego transmitirla. Es lo mismo que en el hogar. Fíjese, toda la creación se rige a base de leyes. Nadie puede desafiar las leyes. El que lo haga va a sufrir las consecuencias de la transgresión. Las leyes se cumplen siempre. La sabiduría se mide en función de las leyes que se comprenden. Para dirigir entonces un hogar, es preciso entender y respetar por lo menos estas 5 leyes. Mire, estoy poniendo un fundamento para que captive, porque no nada más es agarrar a la familia, siéntense, vamos y vamos a hacer un altar familiar y no sabemos qué es lo que vamos a hacer, o pensamos que es dar un estudio bíblico, que es orar y tener ahí a los hijos, a la esposa, parte de, sí, pero esto es importante. Número 1, la ley de la ejemplaridad. Los hijos cargarán en el subconsciente durante muchos años los patrones de conducta que observaron en sus padres. Entonces los actos valen 1000 veces más que las palabras. No es conveniente sermonear a los hijos, pues ellos observan mucho más de lo que escuchan, ¿verdad? A veces estamos, y más mamá, como decimos por ahí, como en Tijuana, como cuchillito de palo y zas, y zas, y zas. Pero no toma el tiempo para instruir, no toma el tiempo para, mira, así, por esto, para acá, hazle por aquí, ¿verdad? El gran reto de la paternidad no estriba en cómo tratar mejor a nuestros hijos, sino en cómo darles un mejor ejemplo. Que usted le pueda decir, hijo, sirve a Dios así como yo.
Ora así como yo oro. Ayuna, vente, vamos a ayunar, así como lo hago yo. Trata a tus hermanos como los trato yo. Trata a tu madre como la trato yo. ¿Verdad? La única forma infalible, hermano, es nuestra superación personal. Mencionaba el otro día, poco nos ocupamos en leer. Yo me doy a la tarea de leer mínimo 2 libros por año y la meta son 3, a veces lo logro, a veces 1.5, pero 2 libros de superación personal y otras cosas que, ¿verdad? Que son espejos de las vidas de alguien más y yo puedo aprender de lo que ellos tienen que compartir, de sus errores y de tantas cosas. Es importantísimo esto, superación personal. Solo siendo mejores como individuos, engrandeceremos el modelo que les vamos a brindar a nuestros hijos y a nuestra esposa. Enseñar sin esperar resultados inmediatos es la ley del buen maestro. Porque a veces queremos, ¿qué no te dije? ¿Y qué no te dije? No, no, pero es un niño de 8, 9, 10, 12 años. No importa que tenga 14, ¿verdad? Queremos resultados inmediatos. Entonces, no podemos sembrar, es como la siembra y la cosecha. Sembramos hoy, ya queremos cosechar mañana. No, esto es a largo plazo. Instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Instruye, instruye, instruye sin esperar resultados inmediatos para que no te vayas a frustrar. Y unos van a aprender más rápido que otros. Y cuando los otros, el otro, el mayor o el menor o el de en medio, ¿verdad? Aprenda, él te va a ayudar a enseñar a los otros. ¿Cómo trabaja esto bien tremendo? Antes de pretender ser un mejor padre, se debe luchar por ser una mejor persona, ¿verdad? Esto es importantísimo. Miren, hermanos, eh, yo comencé a hacer esto cuando el menor tenía 9 años, 8. El que seguía tenía 11, 12 y sucesivamente. Fue cuando yo entendí, a raíz de que yo leí el libro que escribe Cuauhtémoc López, Un grito desesperado. Y hermano, yo se lo recomiendo a todo papá que lea esto y mamá también. Le compré un libro a mi esposa y yo compré el mío. Le dije, vamos a leerlo y vamos a educarnos a ver qué aprendemos de esto. Y aquí aprendí que si no hacía ciertas cosas, iba yo a perder a mis hijos, aunque estuvieran ahí en la casa, porque a veces están en la casa porque son menores, porque no tienen un trabajo, porque ahí está todo, pero nada más se hacen adultos y se van. Y yo no quería eso. Y entendí que tenía que hacer algo, porque yo notaba en una de mis hijas, ¿verdad? Que algo no estaba bien. Y no había cómo hacerle, me tuve que poner a orar, lo que les estoy enseñando, y buscar dirección de Dios, Señor, ¿qué hago? Y cuando leo este libro, hermanos, aquí me marcó una pauta, ¿verdad? Para comenzar a hacer yo un altar familiar. Y entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No sé cómo le voy a hacer, pero vamos a hacer un altar familiar. Y mis hijos pues no sabían qué esperar y ahí están todos tímidos y todo. Entonces le dije, miren, vamos a comenzar a hacer esto porque les quería enseñar autonomía, que ellos pudieran ser lo que eran sin sentir la opresión de la autoridad de papá y de mamá. Y eso es importantísimo, ¿verdad? Y entonces nos sentamos y oramos y comencé. Miren, hijos, quiero ser su amigo en esta ocasión. Yo, mamá y papá, queremos ser sus amigos. Yo eh, quiero que me hablen, ¿cómo puedo ayudarles? ¿Cómo puedo ser un mejor padre? Acuérdense, no sabía lo que estaba haciendo,
pero estaba intentando hacer lo que el Señor ya me había indicado. Y aquí les voy a dar la oportunidad de que ustedes nos digan lo que no le gusta de mamá y lo que no le gusta de papá. Y se miraron con unos ojitos como, ¿de veras? Y hermanos, mire, esto es tremendo, porque noté que una de mis hijas estaba más así como, ¿verdad? Y le dije, mija, Grace, noto que tienes tiempo, te veo diferente, como hay algo, y no sé qué es lo que sea, pero mija, mira, ahorita es tu oportunidad, olvídate que soy tu papá, piensa que soy tu mejor amigo y que vas a venir a abrir tu corazón a mí para decirme lo que sientes, lo que tú tienes. Hermano, se me quedó viendo y miró a mamá y le dijo, sí, mija, no te vamos a regañar, no te vamos a decir nada. Me dijo, papá, te odio, te odio. Wow. El primer impulso, hermano, pues usted se va a imaginar, era algo nuevo para mí. Es como solemos a veces reaccionar, una cachetada o no me digas eso, no grite, un grito. Pero me acordé de mis propias palabras y me guardé y tardé un poquito en asimilarlo. Le dije, mija, ¿y por qué? ¿Qué hice? Que no me di cuenta que para que haya causado ese daño en ti. Me dijo, papá, es que un día estábamos ahí y me dio el detalle. Dijo, y me humillaste delante de las personas. Es que mi hija era morenita, tenía sus dientes todos chuecos, estaba gordita y se me hizo fácil hacer una y le causé este daño. Y el altar familiar, hermanos, es para, es en parte para esto. ¿Verdad? Mencioné la ley de la ejemplaridad y también la ley del amor incondicional. Es la única energía que fortalece verdaderamente al hogar y a cada uno de sus miembros. Es el amor sin condiciones. Esta fuerza que vivifica debe emanar de la entidad conyugal. Que vean a mamá, que se abrazan, que se quieren, que se aman, que se besan en frente de sus hijos. Eh, y eso crea, hermanos, un ambiente hermoso. Y los hijos dicen, no, pues si ellos se aman, también a nosotros nos deben amar igual. Y luego la ley de normas de disciplina, y aquí muchos fallan. Tienen miedo disciplinar a los hijos. Dare to discipline. James Dawson, que acaba de fallecer, hermanos, escribe un libro hermoso y yo se lo recomiendo si es que lo puede encontrar. Atrévete a disciplinar. Atrévete a disciplinar, mamá, papá. La ley de las normas de disciplina, las normas de disciplina delimitan la única área confiable sobre la que puede edificarse la torre del éxito familiar y personal. El fundamento es, fíjese bien, respeto, unión, prosperidad y autonomía. En el altar familiar se hace esto, se hace esto, ¿verdad? Ley de comunicación profunda, un parámetro fiel para determinar la calidad de una familia está dada por el número y la frecuencia de conversaciones serias entre sus miembros. Aquí en el altar familiar nosotros teníamos estas conversaciones con mis hijos. Y miren, cuando el pastor me mencionó sobre esto, me di a la tarea de llamarle a mis hijos y preguntarles, mi hijo, recuérdame, ¿cómo te impactó el altar familiar que hacíamos? Ahora, el altar familiar
normalmente lo teníamos todos los miércoles, una vez por semana. Pero si había una necesidad, cualquiera de mis hijos, mi esposa, podría decirnos, hey, ¿saben qué? Necesitamos hacer un altar familiar. Traigo algo, quiero sacarlo, quiero soltarlo. Y hermanos, cualquiera podía hacer eso. Y esto, lo que me contestaron mis hijos fue similar, papá. La cosa más hermosa y más maravillosa es que podíamos quejarnos de ustedes sin que nos regañaran y hacerles ver que como seres humanos somos autónomos y que tenemos que ser lo que somos y no lo que ustedes quieran que seamos. Y esto es importante, ¿verdad? Entonces, la ley del desarrollo espiritual, solo manteniendo una estrecha y continua relación con Dios, puede lograrse la paz interior. Miren, el altar familiar, cuando nos juntábamos, ahí presentábamos nuestras necesidades y sucedía algo maravilloso. Al final orábamos. A veces alguno decía, traigo un salmo para compartirlo con ustedes y lo leía. Quien sea lo podía hacer. Y luego al final orábamos, nos ministrábamos. Mis, eh, mi esposa y yo nos hincábamos y mis hijos venían y oraban por nosotros, nos ministraban y nosotros lo hacíamos con ellos. Y bueno, esto es algo maravilloso y sorprendente que muchos no saben de este beneficio que ofrece el, el, el altar familiar. ¿Verdad? Cuando había una necesidad, ya ve, entre los hijos, ellos se dan cuenta de alguna cosa, venían con mamá y papá, ¿sabe qué, mamá? Veo que a Andrew como que anda mal, anda batallando, vamos a orar por él y nos poníamos, vamos a ayunar mañana por él. Y estas cosas se comenzaron a desarrollar en nuestra vida. Y ahora mis hijos, hermanos, desean lo mismo, mis hijas, que sus esposos hagan lo mismo que hizo su padre. Y mis hijos están haciendo ya lo que hizo su padre, de unirlos, de crear ese ambiente y esas cosas hermosas en el hogar. Hay mucho que decidir, hay mucho que tocar. Mire, voy a terminar con esto. Es imposible, es Es imposible que esto se logre si en la familia no hay reglas, ¿verdad? Reglas familiares. Y debe haber reglas generales para papá y para mamá y para los hijos. Fíjese, yo más o menos hice esto. Toda la familia hará junta por lo menos una comida al día. No teléfono, no, nada, nada. Vamos a comer juntos, vamos a orar. Ahora te toca a ti dirigir la oración. ¿Verdad? Toda la familia saldrá de paseo como mínimo una vez al mes. Y no siempre pudimos llevarlos a Disneylandia o algún lugar donde se paga, Magic Mountain. No, pero ¿sabes qué hacíamos? Hacíamos unas tortas y nos íbamos al parque porque no podíamos otra cosa. Pero mis hijos estaban felices. Iba y jugaba con ellos a la pelota y con mamá y era algo hermoso. ¿Verdad? Los padres saldrán solos, sin hijos, una vez a la semana, aunque sea McDonald's, a donde pueda, ¿verdad? Pero se tienen que hacer estas reglas para poder crear ese ambiente y luego en el altar familiar ajustar estas cosas. Número 4, no está permitido en días comunes ingerir golosinas, comida chatarra, tomar refrescos, ni comer en la sala o en el carro, etcétera, etcétera. Después de comer, cada uno levantará su plato, sus cubiertos que haya utilizado y que los lave. En los enojos y discusiones está prohibido decir groserías, palabras ofensivas, siempre, nunca me voy, imponer reglas nuevas o invalidar las que ya hay, mostrarse indiferente y evitar
hacer las paces después de 1 hora de ocurrido un problema. Es decir, airaos, pero no pequéis. Estás enojado, sí, pero nomás tienes 1 hora y luego busca reconciliarte. No puede pasar eso, es una regla. Y hermano, estas reglas las asentamos una por una en el altar familiar y mis hijos aceptaron y mamá y papá estábamos felices por eso. El horario límite para irse a la cama entre semanas será los niños a las 8:30 y papá hasta las 10:30 de la noche. Y estas son reglas. Y luego definir las obligaciones especiales de papá, las obligaciones específicas de mamá, ¿verdad? Obligaciones comunes para los hijos, con sus limitaciones, lavarse los dientes, recoger sus juguetes, que cuando se vayan a cama no haya tiradero de zapatos, calcetines, nada, todo debe estar en orden, ¿verdad? El tiempo que ven la televisión o que usan el celular, todo debe haber un orden. En ningún caso no debe mentir, no debe decir groserías. Y para obtener dinero extra, deberá hacer labores especiales en la casa. Y así, ¿verdad? Y luego obligaciones específicas según la edad del niño. Y ahí va uno poniendo qué puede hacer fulano, usted va a hacer esto, usted va a hacer el otro. Y menos vea qué hermoso funcionaba el altar familiar. Y yo agradezco a Dios, ¿verdad? No tengo los mejores hijos, pero están intentando como yo, en su manera y con lo que les enseñamos para lograrlo. Hermano, mi deseo es que usted a través de esta plática nazca en usted el deseo de superarse personalmente y no estar pensando, no, pues es que esto es lo que sé y esto es lo que voy a hacer. No, no, usted puede ser mejor si usted se supera. Y usted puede mejorar, ser un mejor padre, pero para ser un mejor padre tiene que superarse usted personalmente, echar para afuera todas aquellas cosas que le perturban, que le estorban. Y hermano, Dios lo va a bendecir en el nombre de Jesucristo. Quiero hacer una oración. Padre, te doy gracias por este privilegio, esta oportunidad que nos concedes de reunirnos, Señor, y compartir con tus hijos que desean mejorar, que desean prosperar y que desean aprender en cómo hacer un altar familiar, Señor, y ver el resultado, ver el fruto de lo que esto se logra cuando uno comienza, aunque no sabemos, tú nos darás dirección, tú nos ayudarás para lograrlo. Te pido, Señor, que bendigas estas hermosas familias, a los padres, Señor, que le des la fortaleza, que tome su corazón y le des sabiduría y les dones de gracia, Señor, para implementar esa sabiduría que tú das para hacer este trabajo, Señor, tan arduo, que hemos tomado esta responsabilidad de ser padres y madres de Dios, que vamos a crear una generación para tu gloria y para tu reino. Bendícenos, Señor, te ruego, y ayúdanos, te pido, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Voy a tener que retirar. Ya estoy en el trabajo y me voy a tener que ir. Les agradezco, Pastor Carlitos, gracias por este privilegio, esta oportunidad. Y a cada uno de ustedes, el Señor me los guarde, el Señor me los bendiga. Amén.